invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana, 12 minutos, nuestro invitado es el doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda, que por mucho tiempo estuvo vinculado en la directiva de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, Fermín, porque con él vamos a analizar el tema de los aranceles. Preocupación de muchos mandatarios del mundo, los aranceles que ha impuesto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Doctor John Jaime, muy buenos días, bienvenido al informativo del Eje Cafetero. Carlos, muy buenos días para ti y por supuesto para todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, lo decíamos extra micrófono aquí comentando con los integrantes de la mesa de trabajo de la emisora Qué Buena, el tema de los aranceles y de cómo Estados Unidos pues sigue imponiendo estas medidas a los gobiernos del mundo. ¿Qué decir sobre ese tema, doctor John Jaime? Bueno, Carlos, yo diría que sobre el tema de los aranceles, y como popularmente se ha hablado en estos días luego de la expresión del señor presidente de la República de los Estados Unidos, la sacamos barata en esa rifa, y en ese sentido pues debemos de decirle que versus la competencia internacional, Colombia es mirado con la óptica que ha planteado la Casa Blanca como uno de los grupos de países que son irrelevantes en el mundo con relación a las decisiones sobre aranceles. Vemos que, y lo que se puede leer dentro de esas decisiones es que observa que para algunos países a los cuales o con los cuales Estados Unidos tiene una relación más profunda, más compleja y más lidiosa en relación a muchos factores, pues lo que hace el presidente de los Estados Unidos es clavarle unos aranceles de mayor nivel. Un segundo grupo de países en donde existe una relación un poco más moderada, en donde existe una condición de colocación de oferta y demanda de sus productos en mejores condiciones, pues le va a aplicar unos segundos aranceles. Y un tercer grupo de países en donde ni fu ni fa, podríamos decir, como es el caso de Colombia, pues allí es donde se incluye se incluye a Colombia, y en ese sentido es donde nos vemos realmente menos afectados por esas decisiones que la Casa Blanca no las miró con esa profundidad. Doctor John Jaime, mi cariño lo saluda, ¿cómo ha estado? Fermín, un abrazo muy especial, buen día. Igualmente para usted. ¿Cuáles son los países más afectados, digamos, con esta medida de Donald Trump de aplicarle? Bueno, se hablaba de muy alto para China, luego el 50%, luego bajaron al 35%, y parece ser que al fin lograron un acuerdo del 15%. Pues exactamente esas son las condiciones del momento, Fermín. Infortunadamente decimos desde este punto de vista, las claridades y las definitivas hoy por hoy, incluso hoy por hoy, aún no la tenemos muy definida. Sin embargo, podemos decir de que los países en donde salieron más afectados por circunstancias como la relación entre los pueblos, por supuesto el tema político, pero por supuesto también el tema de guerras, el tema de condiciones no favorables del tratamiento para sus connacionales, pues allí empezábamos originalmente con el tema de la China. Pero recordemos, Fermín, y todos hemos visto lo que ha pasado durante estos meses, en donde pasó del 50% a bajarlo, entre otras, al 35 o al 15%, dependiendo de muchas variables. Dentro de ellas, la correlación que tiene Estados Unidos con sus proveedores de materias primas y de productos esenciales. Y la China está en este momento colocándole sobre la mesa a los Estados Unidos una condición: listo, usted me aumenta y yo le aumento. Y si en esa misma proporcionalidad, como lo hizo el presidente Xi Jinping, salió a decirle, señor, yo también le clavo el 50% para los microchips, que son los que usan los productos americanos más relevantes, pues inmediatamente tuvo que frenar esa posición y hacer negociaciones, como lo que está pasando hoy.
pero definitivamente hay países tan afectados como Brasil. Brasil le acaba de incrementar el 50%. Y en ese 50%, por supuesto que uno tiene que observar de que hay unas condiciones políticas muy trascendentales allí. Lo que está pasando con los expresidentes en Brasil, lo que está ocurriendo alrededor de los BRICS, implica de que las represalias que tiene el gobierno americano con ese país se están viendo reflejadas. Pero miremos otro país muy cercano que muy cercano a los intereses de Estados Unidos y que le clava el 39%, como lo es Suiza. Es una barbaridad. En ese sentido uno se queda sorprendido alrededor de lo que está pasando con un aliado que anteriormente tenía mucha cercanía al gobierno americano. Pero también miremos la Unión Europea, Fermín, 35%, y en ese sentido condiciona a las colocaciones que vienen de esa zona del mundo y sobre las cuales uno pensaría de que era una relación más fluida. Pero con su socio más cercano, Fermín y Carlos, socio que había firmado un tratado de libre comercio desde hace muchos años, como es Canadá, 35%. Esa es una condición que nos pone a nosotros en una reflexión sumamente compleja. Pero igual pasa lo mismo con Vietnam, que es del 20%, y con Ecuador del 15%. Es decir, hay unos cambios sustanciales en donde, tenemos que decirlo entre comillas, Colombia se siente beneficiado relativamente y sobre los cuales habrá que trabajar en lo sucesivo. Doctor John Jaime, también le doy los muy buenos días, lo estoy escuchando con mucho detenimiento y quisiera preguntarle ahora, ¿cuáles son las consecuencias que estas decisiones del gobierno americano, del presidente Donald Trump, tienen para los Estados Unidos? Porque es que la afectación de los países que acaba de mencionar pues es grande, pero esto también afecta a los Estados Unidos, no en vano. La popularidad del presidente Donald Trump ha disminuido y allí el tema de los Estados Unidos también van al exterior, también importan. Es decir, no solamente, y también exportan. O sea que este tema tiene que tener también consecuencias. O un presidente, es que Donald Trump está actuando como un reyesuelo a nivel mundial. Es un dictador. Pero mundial. Sí, mundial, como que dice, yo soy el amo y dueño del mundo, quito y pongo, y al que se enoje conmigo. El tema del Brasil es porque a su gran amigo, el expresidente, lo están juzgando mal. Y mire que al juez también lo está, digamos, le quitaron la visa, es decir, es un tema de retaliaciones. El que es amigo y el que es enemigo es enemigo. Él va aplicando aranceles dependiendo cómo le van hablando los presidentes de cada país. ¿Qué lectura le da a esa situación? No, hermano, evidentemente, como lo decía ahora, es una reacción muy compleja, porque esa dependencia es la que tiene al mundo en ascuas en este momento. Solo la China le salió al traste diciéndole, no señor, usted me clava el 50%, yo le clavo el 50% a los suyos. Y solamente ellos hasta ahora han salido a decirle, sí señores, venga, bajémosle el tono, porque mis connacionales, los empresarios americanos le salieron a decir, ¿cómo así? Usted le va a clavar al 50% a los chinos, y los chinos me proveen a mí el chip que me permite generar los mayores equipos del mundo a nivel tecnológico, pues inmediatamente se vio afectado económicamente. Sus propios nacionales, sus propios colegas empresarios le salieron al paso a decirle, no me haga eso, porque eso es una afectación directamente al bolsillo. Esas condiciones, por supuesto, tienen una primera óptica dentro del análisis que hace el gobierno americano. La segunda, que tiene toda la razón, Germán, con un saludo muy especial, repito, es el tema político. Evidentemente, este personaje está tomando decisiones, no solamente en lo económico, sino también en lo político. Y a quienes no le guste, pues simplemente les clava una condición de impuesto sobre sus importaciones que son absolutamente escandalosas. Lo que está pasando exactamente con el expresidente brasilero Bolsonaro, le está cobrando sus
recursos a través del tema arancelario. Pero lo tercero, Germán, tiene que ver con el tipo de alianzas internacionales que se están dando. Recuerda como los BRICS, donde está Brasil, por supuesto, como uno de sus líderes, está Rusia, está la India, está la China, por supuesto, tiene un contrapeso, que es lo que está viendo el presidente norteamericano. Está dándose una condición especial para que esos países reunidos pues empiezan a hacer un contrapeso robusto alrededor de lo que está tomando Estados Unidos. Y eso es un cobro adicional que le están dando al presidente Lula alrededor de su liderazgo en los BRICS. Sí, porque es que, digamos, son países también muy poderosos, Claro. son países muy fuertes, con economías muy grandes, que hablar de la China, hablar de Rusia, hablar de Brasil, que digamos es el país de los países India. fuertes, grandes aquí en Latinoamérica. Es decir, Donald Trump lo que está es jugando con candela. Como siempre. Siempre él tira la piedra y luego esconde la mano. Ahora, el mercado de Estados Unidos también se afecta porque Claro. a quien les incrementa los aranceles, ellos incrementan al producto que le vendan a los norteamericanos. Estados Unidos también exporta. Y al Estados Unidos exportar, también exporta. donde exporten, Claro. les están aumentando el arancel al ritmo que él los va aumentando. Terminan afectados los propios estadounidenses. Claro. Ahora, en Colombia, digamos, no hemos salido tan mal librados frente a este panorama que acabamos de decir, frente a estos otros países. Pero digamos, acá en esta región cafetera, doctor John Jaime, ¿qué ha hablado usted con los empresarios? ¿Qué ha sentido? ¿Y esto conlleva a qué? A que tengan que aumentar los precios, que obviamente es el consumidor el que termina pagándolos. Esto tiene que ver también con el tema de pérdida de empleos. ¿Cuáles pueden ser esas implicaciones que estamos teniendo actualmente? Aunque en Colombia nos salvamos, ¿no? Aunque en Colombia nos salvamos, claro es, Fermín y Germán, nosotros tenemos para la lectura que se hace en nuestra zona unas condiciones especiales. Por fortuna, digámoslo así a nivel general, Colombia pues tiene una canasta muy diversificada con relación a la colocación de productos en nivel internacional. Y en específico nuestra zona, Risaralda, pues también tiene esa misma circunstancia. En caso específico de nuestra economía, y ahora y acabamos de tener esa posibilidad en una reunión que tuvimos la semana pasada sobre el crecimiento económico de Risaralda, de las 500 más grandes empresas, se pudo percibir de que nuestro mix exportador, por supuesto, sigue siendo diverso, y eso nos permite a nosotros generar valores agregados importantes. Sin embargo, nuestra dependencia con el mercado americano es gigantesca. Nosotros llevamos al mercado americano el 34% de nuestros productos, y sobre esa base es evidente de que es nuestro principal socio comercial y lo seguirá siendo por mucho rato. También debemos decir de que versus lo que teníamos, Germán, hace 20, 25 años, nuestra canasta exportadora a Estados Unidos se ha diversificado. Nosotros teníamos anteriormente una dependencia de cerca del 64% de la colocación. Y eso versus el 34% de lo que tenemos ahora, pues por supuesto se ve allí un crecimiento importante. La búsqueda de otros mercados, la colocación de productos en otros espacios del mundo son fundamentales, y por eso es el esfuerzo que hacen las diferentes entidades para hacer esa colocación. Nosotros seguimos siendo beneficiados relativamente, tenemos que decirlo entre comillas, porque si nos beneficiamos nosotros, otros se perjudican. Y miremos nuestra comparación. Un producto tan estratégico como es el café, por supuesto, tiene una mirada del 10%, el café adicionalmente. ¿Y lo van a pagar quiénes? Lo van a pagar los consumidores americanos. Eso va directamente proporcional. Eso no es que alguien haya dejado de ganar. Por el contrario, los consumidores americanos son los que están siendo pagados, porque el precio nuestro se va a incrementar con toda seguridad el 10% para compensar ese gasto arancelario. Eso es en el café. Versus lo que tenemos nuestro competidor en el mercado internacional a nivel de café, que es Vietnam. A Vietnam le incrementaron el 20%.
Si a nosotros incrementan el 10% y a Vietnam le incrementan el 20%, por supuesto que ese gap que tenemos allí es una diferencial que nos beneficia a nosotros comparativamente hablando cuando estemos colocando el mismo café en Estados Unidos. Ese es un componente en donde vamos a tener pues una mejor mirada, o una mirada que nos compensa económicamente para hacer la colocación en mejor forma. En otro sentido y con otro producto que ha venido creciendo sustancialmente en nuestra zona, Germán y Fermín, es el tema de las flores. Las flores en el primario siguen siendo importantes alrededor de la colocación de producto, por supuesto, para el mercado americano. Recordemos el escándalo y la preocupación que tenían los empresarios floricultores cuando ahora a principios de enero, el presidente anunciaba esos aranceles, que iban a aumentarlos, porque se venía la gran temporada de los floricultores. Pues bien, en flores nuestro principal competidor se llama Ecuador. Colombia y en específico Risaralda pues tiene una colocación una colocación con un arancel del 10%, y a Ecuador le acaba de clavar el 15%. Quiere decir eso de que en flores ese sector se va a ver beneficiado relativamente hablando con relación a la colocación de producto para las competencias en el mercado americano. Miren cómo se da unos sí y otros no alrededor de las colocaciones, y si esa irrelevancia que tiene de los países en donde Colombia no es visto como un trascendental, pues sigue siendo positivo para hacer la colocación de los productos que en el eje cafetero y en específico de Risaralda pues nos interesan muchísimo. Colombia exporta principalmente café, que es uno de los productos más íconos y de mayor demanda internacional. Más del 44.4% del café colombiano se vende en los Estados Unidos. ¿Qué opina de esa cifra, doctor Jiménez? No, pero por supuesto que eso es gigantesco. Es que ese producto ha tenido a través del tiempo una relevancia gigantesca en nuestra economía. Pues mire lo que representa: más de 500.000 familias beneficiadas en Colombia alrededor de la colocación. Y por supuesto lo que nos representa a nosotros en el carretero y en particular en Los Quebradas. Sigue siendo un producto al cual le estamos poniendo los ojos, y que de ese producto depende muchísimo de nuestra economía. Si el empresario colombiano, el empresario de Los Quebradas, el empresario de Risaralda, puede colocar su producto en el mercado americano, lo vende en mejores condiciones, pues mire lo que está pasando hoy. Esos $2 por libra que tiene el café, pues le está representando más bolsillo, más plata en el bolsillo, y por supuesto eso se irriga a todo el aparato económico, el aparato comercial de una zona. Es evidente de que en la medida en que nosotros tengamos una dependencia tan alta a mercados tan específicos como este, pues nos sigue dando una muy buena rentabilidad, pero también un gigantesco riesgo. Siempre que hablamos de exportaciones hablamos del café y de las flores, pero hay unos productos que se exportan enormemente, no solamente a los Estados Unidos, sino a otros países del mundo. Estamos hablando del oro y las esmeraldas. Colombia es rica en recursos minerales y la minería es una fuente crucial de ingresos. El oro y las esmeraldas son apreciados por su calidad excepcional y alta demanda global, pero también llama la atención, aparte de las exportaciones pues, de las flores, que son rosas, claveles, orquídeas, que son, digamos, altamente valorados por su belleza y por su durabilidad. Estamos hablando también de las bananas. Las bananas, cuando hablan de bananas, aquí estoy leyendo, estamos hablando del banano, ¿cierto? Del banano, sí, claro. El banano. Son un pilar fundamental en la exportación agroindustrial del país, con una alta tasa de exportación a los Estados Unidos y otros mercados internacionales. Pero hablemos de una exportación que usted conoce muy bien, entre otras cosas fue de sus primeros trabajos, trabajar en Textiles Ognis. Los productos textiles. La industria textil colombiana se caracteriza por su innovación y diseño, con productos que combinan calidad y estilo. Se venden en mercados internacionales. Este tema de los textiles, que es tan propio de ciudades como Los Quebradas, por ejemplo, ¿qué implicaciones está teniendo en este tema arancelario? El textil, por supuesto, las confecciones son absolutamente estratégicas para nuestra economía, Germán. En ese sentido, este arancel del 10% es evidentemente una condición que nos pone
en un riesgo significativo, pero también debemos decir de que nos pone en una posibilidad infinita alrededor de programas de competencias con programas arancelarios de otros países. Perú, por ejemplo, que es un competidor importante para nosotros, tiene una condición arancelaria especial. Recordemos que Perú está siendo uno de los aliados, entre comillas, especiales en otras condiciones. Ese ejercicio, junto con el mismo Vietnam que viene generando valores agregados para el mercado americano, nos produce a nosotros una sensación relativamente positiva. Vietnam, recordemos, está al 20%, la China, con este condicionamiento que le ha colocado, tiene otro 15% hasta ahora. Eso es otro valor sobre el cual competimos. Para nuestros empresarios de la confección, si eso se conserva en el tiempo, por supuesto que es un valor que nos deja en relativa calma para la colocación de producto tradicional del eje cafetero. Pero hay otro producto, Germán, que en específico el año pasado fue el de mayor colocación internacional en nuestro territorio, y se llama el sector de los transformadores. Las empresas que existen en Risaralda alrededor de ese sector fueron el hito más importante de colocación manufacturera el año pasado, y ese es un producto que al mercado americano le está llegando vía terceros, que por supuesto es sumamente interesante para nuestra masa económica en el territorio. Combustibles y productos de industrias extractivas representan alrededor del 39.8% del valor total de las exportaciones, aunque han presentado una disminución en los últimos periodos. Agropecuarios, alimentos y bebidas han mostrado un crecimiento notable con un aumento del 7.9% en el periodo de enero a mayo del año 2024, impulsando por las ventas de las bananas y las flores, como lo comentábamos ahora. Pero ahora que hablábamos también de textiles, hablemos de manufacturas. Representan alrededor del 21.5% del valor total de las exportaciones y han registrado un crecimiento moderado que va ligado pues al tema de los textiles. Es decir, Colombia, podríamos decir, es un país bastante exportador. Colombia tiene unas condiciones exportadoras importantes, ha venido creciendo en el tiempo alrededor de las mismas. Sin embargo, debo decirlo con mucho dolor, no es lo suficiente. El esfuerzo que se ha hecho desde las diferentes instituciones y por supuesto los gobiernos correspondientes han buscado de que primero haya más producto exportable, segundo, de que la canasta de colocación de productos en varios países sea diversificada, y eso se ha venido creciendo. Por eso el ejercicio que hacía por Colombia en diferentes partes del mundo, buscando la identificación de cuáles son sus necesidades básicas, identificando las posibilidades de empresarios colombianos que pudieran suplirlas, y sobre esa base cómo construir esa relación, esa colocación a través de toda la masa y toda la ruta exportadora que se requiere. En ese sentido, Germán, yo sigo apreciando de que no es suficiente lo que tenemos en el país, debemos de ser mucho más robustos en la colocación de productos a nivel internacional, además de la diversificación, repito, y sobre esa base construir una gama de alternativas que realmente satisfagan las necesidades del mercado internacional. Y esa es una labor en la cual debemos de afinarnos mucho más. Miren el riesgo que tenemos tan tenaz cuando un país del mundo decide, no, le voy a clavar unos aranceles y simplemente me quedo con un valor determinado. Y en ese sentido, como no tenemos fuerza de negociación, no imperamos en esa decisión, evidentemente nos clavan lo que quieren. En esa línea de acción es importante decir de que si tuviéramos una gama de empresarios, no dependiendo del 34% de esas exportaciones a Estados Unidos, sino que tuviéramos un valor muchísimo menor y una gama de países muchísimo mayor alrededor de esa colocación, pues los riesgos serían menores y obviamente nuestros empresarios no tendrían
esa significativa duda de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Es el doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda, nuestro consultor económico. Muchas gracias, doctor John Jaime, por esta mirada al mundo, sobre todo el tema inquietante de los aranceles. Carlos, muy buen día para ti y para todos los oyentes, y por supuesto con un abrazo especial para todos en mesa. Vamos a nuestra pausa, a nuestro break, y al regreso